Eso ya sucedió. Cuando Él resucitó en la cruz, le dieron esos reinos y ese poder y esa gloria. Sin embargo, también le dijeron, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces podemos decir, Maranata, Cristo viene. Y vienen las nubes del cielo a buscar un pueblo santo, puro, sin mancha, sin arruga. Un pueblo que cree en su palabra, en su amor, en su misericordia. Un pueblo que confía en sus promesas, porque las promesas de Dios son sí y amén, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, así es. La palabra del Señor es en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. Esto entonces les decimos a todos los que nos están escuchando que Jesús quiere que todos los hombres conozcan la verdad, que hay un solo Dios, el Padre, un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Y que cuando el hombre deje de hacer las obras de las tinieblas y deje de obedecer a Satanás, entonces las puertas del cielo ahí sí se abren, hermano Agustín, para que todo aquel que en él cree pueda, como el hombre en la cruz del Calvario. ¿Qué le dijeron a ese hombre, hermano Agustín, allá en la cruz del Calvario? El hombre le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla, hermano Agustín! Eso no es por mañana ni pasado. Abriéndole el corazón al Señor y ya tenemos las puertas abiertas. Y aunque andemos caminando sobre la faz de la tierra, hemos pasado de muerte a vida por la palabra, ¿verdad? Sí, así. Hola, gracias por vernos. Si has llegado hasta aquí, te invito, suscríbete al canal, déjanos tu like, haz tu comentario, ayúdanos y comparte este video. Sé parte de este ministerio. Lleva el mensaje a otras almas que pudieran necesitar la ayuda de nuestro Dios. Jesucristo te ama. Mensajero, gracias por haber escuchado y oído el mensaje de este video. Hasta la próxima. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Santo Espíritu del Dios vivo. Radio Salem, Dirección General Mireya Flores de Mendoza. En la musicalización, control del audio, su servidor, Erickson Escola. Acompañado de mi hermano Pedro Agustín Rodríguez. Nuestro número de contacto, el 0412-741-4140. Hermano Agustín, el micrófono es... Y amigos, gracias una vez más por estar en sintonía de tu programa La Senda de Cristo. Bien, nos sentimos contentos de poder en esta tarde compartir la palabra de Dios con ustedes. La palabra del Señor dice, el que de Dios, la palabra de Dios oye. Así que en esta tarde usted tiene ese privilegio de escuchar la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Juan, en la carta de Juan, Primera de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y su mandamiento no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre Celestial, en el nombre santo de tu amado Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque en esta tarde usted nos concede este privilegio de compartir tu palabra con todos los hermanos y amigos oyentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Aleluya. Continuamos con su programa En la Senda de Cristo. Recuerde,
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor esté con todos los que nos escuchan y nos ven en esta tarde a través de las redes sociales. Bien, hermano Agustín, usted ha leído 1 de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero hay una frase acá que dice: amamos al que engendró. ¿Quién engendró, hermano Agustín? El único que ha engendrado al hombre a través de la palabra es Dios mismo, porque dice que el que ha sido nacido de nuevo no es nacido de voluntad humana ni por voluntad humana, sino de Dios. O sea, Dios es el que hace ese nacimiento. Aleluya. Dios engendró a su Hijo y lo envió para salvar lo que se había perdido. La humanidad estaba perdida, hermano Agustín. Sí, así era. Porque dice también la palabra que en 1 de Juan, por cierto, en el capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Eso dice la palabra. Sí, así es. Que Él apareció para deshacer. Ahora, el que ama al Hijo de Dios, a Jesús, Jesús dijo una palabra hermosa, dijo: todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, no morirá jamás. Los judíos no les gustó esa palabra, hermano Agustín. Ellos tuvieron polémica con el Señor. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Será que Jesús puede dar vida eterna, hermano? Sí, así es. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vida. Y Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque nosotros estemos en el mundo, hemos muerto al mundo, pero vivimos para Dios. Porque usted habló al el que ha sido engendrado, no de carne, ni de sangre, sino en el Espíritu, ¿verdad? Sí, así es. Entonces tiene vida eterna. Y pasa a ser embajador de los cielos. ¿Qué le parece, hermano Agustín? Embajador de Dios. Sí, eso es bastante glorioso, porque si dice la palabra que nosotros somos hijos de Dios, entonces estamos aquí en la tierra en representación del Señor, porque los hijos son, en la ausencia del Padre están los hijos. Aunque Dios no está ausente, sino que Dios todo lo llena, pero aquí en la tierra estamos nosotros que podemos hacer que el nombre del Señor sea glorificado, como Él mismo lo dijo, que los hombres vean nuestras buenas obras para que Dios sea glorificado, lo dijo Jesús aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6, versículo 16. Amén. Así que todo aquel que hace justicia, la justicia es proclamar el nombre del Salvador para que todos los hombres sean salvos, porque ese es el deseo del Señor, que nadie se pierda. Sí, así es. Que todo lo que viene a su mano y que Dios le dio no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice: todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, el que no hace justicia, hermano Agustín, y no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que odiar es algo injusto, porque sí. Dios ama a la humanidad. Y aquí dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, sino que practica el pecado. Y el que practica el pecado es que es maligno. Y es del maligno, ¿verdad? Sí, es maligno también, y se convierte en un maligno, porque es una persona que está practicando la obra del maligno. Si el diablo es el que hace lo malo, y una persona hace lo malo, se está convirtiendo también en otro diablo, otro maligno. Eso es terrible, hermano Agustín, porque entonces no vamos a poder gozar de la promesa del Señor que dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Quiénes van a las moradas eternas con Jesús, hermano Agustín? Solamente los hijos de Dios. Los que hacen lo bueno, ¿verdad? Sí, así es. Y guardan la palabra de Dios. Sí, así es, como dice la palabra allí
En Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Jesús es hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el mundo, hermano Agustín? El pecado. Sí, claro, el cosmos, todo esto. El cosmos. A mucha gente le gusta el cosmos. Yo he escuchado a alguien decir que el cosmos es el que lo va a recibir. El cosmos. Esto es físicamente se llama. Solo dos reinos, hermano Agustín. Solo hay dos reinos. El de la luz, representado por nuestro Rey y Señor, el que está a la puerta, Jesús. Y él dijo: yo soy el que está a la puerta de las ovejas. El que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Y no vendrá condenación, sino que la luz de la vida está en él. Él es la luz también, hermano Agustín. Sí, así es. Y en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice que Dios amó de tal... Juan 3, en el capítulo 3 de Juan, el versículo 16, dice que de tal manera Dios amó al mundo, no al cosmos, sino a los habitantes, a las almas, y a ¿verdad? los seres humanos que habitan en el planeta. Dios los amó, que envió a su Hijo Jesucristo para que hiciera el sacrificio por todos nosotros, para que todos tuviéramos la misma oportunidad de entrar al cielo a través de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo el sacrificio. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No es como usted me dijo en una oportunidad, le dijimos a nuestros oyentes, Él no es gases. Él es alguien que se dejó tocar, ¿verdad, hermano Agustín? De carne y hueso. Así como le dijo aquel: porque me has visto, Tomás, ¿crees? Mete tu mano, mira mis manos, mete tu dedo aquí. Y lo tocó, ¿verdad? Sí, así es, como lo dijo el apóstol Pedro, dijo que nosotros no le hemos dado a conocer a ustedes la verdad siguiendo una fábula, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos al verbo, y lo tocaste de vida, o sea, lo tocaron, tuvieron con él conversación, o sea, hablaron con él y comieron con él. Resucitado. Sí, y comieron con él antes y después que resucitó también. Amén, porque al tercer día se levantó de entre los muertos y comenzó a presentarse vivo. Y Pablo escribió con pruebas indubitables, ¿verdad? Sí, así es. A más de 500 personas, y podemos dar testimonio de que Él vive y que subió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad del Padre para interceder. Fíjense, el único que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros los seres humanos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Pedro escribió algo por allá en Hechos capítulo 4, verso 12 o 13. Sí, el capítulo 4, versículo 12 dice que ningún otro hay salvación sino solamente en Él, porque no le ha sido dado a los hombres otro nombre, sino en Jesucristo creer para tener la salvación del alma y el perdón de los pecados. La salvación de nuestra alma y perdón de los pecados solo nos las puede garantizar el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, el que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por todos los justos y también las justas, porque mujeres y hombres, ¿verdad, hermano Agustín? Sí, claro, lo que ha sido justificado por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también escribió algo acerca de la intercesión de nuestro Rey, de nuestro Señor y Salvador ante el Padre. Él dijo: hay un solo Dios, el Padre, ¿verdad? Sí, así es. Aquel que engendró, el Padre engendró al Hijo. Y el que ama al Padre debe amar al Hijo. Y el que ama al Hijo debe amar al Padre. Si amamos al Padre y desechamos al Hijo, estamos mal, hermano Agustín. Sí, así es. Porque así no es. Tampoco podemos desechar al Hijo y decir que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Porque el Espíritu Santo no fue el que subió a la cruz. El Espíritu Santo subió a la cruz, hermano Agustín. No, él tuvo parte en esa misión, pero no fue el que dio su sangre allí. El que la dio fue Jesucristo como humano. Él fue el que estuvo días antes de ir a la cruz, la noche anterior de ir a la cruz, fue con los discípulos al Monte Santo y allí oraba, y dice Lucas, es el que dice que su sudor era como gotas de sangre.
Sí, también lo dice el libro de Mateo. Mateo también lo dice, que su sangre se salió de sus venas y entonces su sudor era sangre, angustiado. El único que se angustió por nosotros y que pasó esa gran prueba es el Hijo de Dios, el que intercede por nosotros ante el Padre, para darnos entonces fortaleza también a nosotros, porque en ese momento estaba buscando fortaleza, hermano Agustín. Sí, así es. Se aparecieron dos allí también, ¿verdad? O los ángeles. Sí, la Escritura dice que él le pidió a los discípulos que estuvieran aquí junto con él, pero los discípulos Fortaleciéndoles, se durmieron. se quedaron dormidos, sí. Porque el poder que había allí era tan terrible que el Señor iba a la cruz en aquel momento y era tan grande la carga de tristeza, porque dice que se entristeció hasta la muerte, porque él sabía lo que iba a pasar al día siguiente, hermano Agustín. Sí, así o es. sea que él no iba ignorante de lo que le iba a pasar, él no llevaba ninguna duda de que algo raro le iba a suceder. No, mañana a lo mejor me pasa algo. No, él sabía lo que iba a pasar. Sí, así es. Porque él vino para eso. Él vino expresamente y por eso dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se puso a la orden, ¿verdad? Sí, así es. Y cuando llegaron aquella persona y lo llevaban preso, él le hizo una pregunta: ¿ustedes no piensan que yo puedo en este momento hacer una oración a mi Padre y que él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, si lo hago, ¿cómo se cumplirá la Escritura? ¿Y cómo salvaré a la humanidad, hermano Agustín? ¿Cómo nos salvaremos nosotros si él no hubiese tenido la fortaleza y hubiese tenido la entereza y el deseo? Por eso que allá en el capítulo 53 del libro de Isaías dice que él dio su vida, pero que dio gran recompensa, porque su fruto fue de muchos hijos, hermano Agustín. ¿Quiénes son los hijos del Señor? Nosotros, allí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que el Señor miraría el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Y la descendencia que vendría de todo eso, hermano Agustín. Exactamente, cuando dice allí que miraría el fruto de su alma es su descendencia. Por eso también está escrito allí. Y Jesús nunca se casó. No, así es. Y me estaba hablando de descendencia. ¿Quién es la descendencia de Jesús, hermano Agustín? Todo aquel que cree en Él, por eso es que está escrito que un día se presentará Jesús delante del Padre y le dirá: Padre, he aquí yo y los hijos que usted me dio. Aleluya, somos entonces injertados en Cristo Jesús a la familia del Padre, hermano Agustín. Sí, así Y es. volveremos nuevamente al principio, cuando Adán y Eva hablaban con el Señor en el paraíso, hermano. Cuando ellos estaban en el paraíso, hablaban con Dios todos los días. Sí, así es. Y el Señor venía y los llamaba: Adán, ven acá. ¿Qué has hecho hoy? Regaste las matas, mira, atendiste los animales, porque todo ese poder se lo dieron para él, para que atendiera, ¿verdad? Sí, así es. No le dieron una hamaca: mira, acuéstate ahí y espera que los árboles comiencen a dar fruto, y cuando den fruto, tú vas y comes, ¿no? Y la tierra también te va a dar las hortalizas y nada, acuéstate. ¿Lo dieron para qué, hermano Agustín? ¿Para qué le pusieron a Adán en el paraíso? Bueno, dice la Escritura que Dios lo puso allí para que cuidara el huerto y lo labrara. O sea, tenía que tener allí, hacerle mantenimiento a aquello y cuidarlo, porque también en aquel tiempo ya habían animales que podían dañar los frutos. Y así que entonces Adán tenía el poder, pero lo perdió porque se lo entregó a la serpiente antigua, que se llama Satanás, la serpiente antigua, el demonio y Lucifer, también le dicen por ahí, ¿verdad? Sí, tiene un poco de nombre. El príncipe de las tinieblas y el señor de este mundo, porque también hay una escritura que dice que el mundo está bajo el maligno, hermano Agustín. Sí, eso lo dijo el apóstol Juan, porque según se cree que allí en Roma había muchas maldades que hacían la gente que tenían el poder, y entonces pudo decir eso: el mundo está bajo el maligno. Pero realmente el mundo no está totalmente bajo el maligno, porque dice la Escritura que todas las cosas
son sujetas ahora al Señor Jesucristo, ángeles, principados, potestades, sea trono, dice, sea potestades, todo está sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque triunfó en la cruz, hermano. Sí, así Triunfó dice. en la cruz del Calvario. Subió a la presencia del Padre con su propia sangre y se presentó ante el Padre y se sentó a la diestra de la majestad. Y se cumplió la promesa o la visión de Daniel, ¿verdad? Porque Daniel lo vio, fue uno que vino como apariencia de hombre, hijo de hombre, ¿verdad? Sí, así es. Y lo llevaron delante del anciano de días. Y le dieron, ¿qué le dieron, hermano Agustín? Dice que le fue dado reinos, gloria, para que todos los pueblos y naciones le sirvieran. Eso ya sucedió. Cuando él resucitó en la cruz, le dieron esos reinos y ese poder y esa gloria. Sin embargo, también le dijeron, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces podemos decir, Maranata, ¡Cristo viene! Y vienen las nubes del cielo a buscar un pueblo santo, puro, sin mancha, sin arruga, un pueblo que cree en su palabra, en su amor, en su misericordia, un pueblo que confía en sus promesas, porque las promesas de Dios son sí y amén, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, así es, la palabra del Señor es en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. Esto entonces les decimos a todos los que nos están escuchando que Jesús quiere que todos los hombres conozcan la verdad, que hay un solo Dios, el Padre, un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. y que cuando el hombre deje de hacer las obras de las tinieblas y deje de obedecer a Satanás, entonces las puertas del cielo ahí sí se abren, hermano Agustín, para que todo aquel que en él cree pueda, como el hombre en la cruz del Calvario. ¿Qué le dijeron a ese hombre, hermano Agustín, allá en la cruz del Calvario? El hombre le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla, hermano Agustín! Eso no es por mañana ni pasado. Abriéndole el corazón al Señor y ya tenemos las puertas abiertas. Y aunque andemos caminando sobre la faz de la tierra, hemos pasado de muerte a vida por la palabra, ¿verdad? Sí, así es. Porque Él fue el que dijo eso. Y como Él dijo que iba a resucitar y cumplió, y ningún otro que ha dicho yo voy a resucitar o vengo multiplicado en millones, podrá venir en millones, pero no lo van a ver más. Sus huesos están allí. Los huesos de Mahoma, los huesos de Fidel Castro, los huesos de cualquier otro líder que haya por allí muerto, que decía que se iba a multiplicar, murió. Quedan las ideas. Las ideas son buenas. Siempre que las ideas sean para amar al prójimo, son buenas, hermano Agustín. Sí, así es. Pero sin Cristo puedo tener yo muchas buenas ideas, hermano Agustín. Puedo tener mucho amor por las personas, pero sin Cristo no soy nada. Nada, nada, nada se cumplirá. Porque nosotros no tenemos poder para dar vida a nadie. El único que da vida, y vida en abundancia, y perdona pecados, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que puede salvar las almas. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias por estarnos viendo. Suscríbete a nuestro canal y dale like. Di si te gusta el mensaje que estamos en esta tarde anunciando. Ayúdanos a crecer. Envía este mensaje a otras personas. Tal vez haya alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su alma. ¿Cómo se puede un hombre poner en las manos del Dios vivo, hermano Agustín? En Jesús y en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque Él dijo, el que me ama, mi Padre lo amará. Vendremos, haremos morada con Él y estaré con Él hasta el fin, ayudándolo, guardándolo, protegiéndolo y dándole fortaleza y fuerza. Sí, de eso habló el apóstol Pablo allí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyere en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que Él haga todo lo que tú no puedes hacer, porque no es por obra que el hombre se salva, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 5, y también en el 8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hubo un hombre, hermano Agustín, que Dios le dio promesa. Un hombre llamado Salomón. Era joven. Su padre, el rey David, le había dicho: hijo mío, si tú confías en el Dios de tu padre y eres fiel, Él te guardará y Él estará contigo. Pero si tú lo desechas, entonces Él también te desechará. Por eso tenemos que ser cuidadosos en decir: yo amo a Jesús, me entregué a Jesús, pero entonces hago lo contrario. Porque a Salomón le dijeron que buscara al Dios de su padre. O sea, tradición, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que tiene tradición. No, yo no voy a aceptar a Jesús porque Jesús, el que salva es Mandrake el mago. No, Mandrake el mago es un cuento. Ese es un cuento de los hombres. Pero hay una historia real y verdadera que ha sido escrita y narrada por más de 60 o 40 o 30 autores. Pero la antigua creencia de los hombres, o sea que fue escrito, es: por boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Pero nosotros estamos viendo que a Jesús lo vieron más de 3 y escribieron más de 3 sobre él, ¿verdad? Sí, así es. Más de 3 lo tocaron, más de 3 dijeron cosas acerca de él. Resucitado, porque lo vieron antes de morir, pero también lo vieron en la cruz y murió. A este hombre le dijeron: ama al Dios de tu padre, Jehová de los ejércitos. Y el Salmo número 1 nos dice que los hombres se ponen a pelear contra Dios por esta palabra, y que los sabios no quieren entender. Y también entonces en el Salmo dice 2 que debemos amar al Hijo de Dios. El Salmo 2 lo dice, que debemos amar al que Dios envió. Y al que Dios envió en el Salmo número 2, en el verso 12, dice que debemos amarlo, y ese que debemos amar allí es Jehová. ¿Qué te parece, hermano Agustín? Bastante maravilloso, por eso es que la Escritura es clara en eso, y dice que uno debe honrar al Hijo. Hay parte de algunas traducciones. Honrar al Hijo para que no perezcáis en el camino. Sí, y hay otra que dice ama al Hijo, pero ambas palabras son esenciales para entender que Jehová vino. Sí, así es. Jehová vino, se encarnó, vino a nosotros. Emmanuel vino, Dios con nosotros, dice Emmanuel, ¿verdad? Sí, así es. Estuvo. A este hombre le dijeron: busca al Dios de tu padre, no te olvides de su mandamiento, y te irá bien en todo lo que tú emprendas y hagas. Pero si te olvidas de él, entonces él te desechará para siempre. Salomón al final se fue a adorar a dioses de otros pueblos, dioses creados por los hombres. No los voy a nombrar aquí, pero era Baal y Acera, con nombres cambiados también. Los nombres de Baal y Acera se han cambiado en muchas épocas de la humanidad. ¿Qué dice, hermano Agustín, en el verso 12? Mira, aquí dice en el Salmo 2, el versículo 11-12 dice: serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y entonces nosotros confiamos en Jehová. Vino de parte del Padre, estuvo con nosotros. Ahí aclara algo de que Jesús es Jehová. Y además al Salmo 24, no es el 24 que dice:
alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Sí, así es, así lo dice ¿Y el Salmo. quién es este Rey de Gloria? Y si se van a alzar las puertas es porque estaba en la tierra, hermano Agustín. Y subió a los cielos y se abrieron los cielos para él. Sí, así es. Aquí dice, alzaos puertas vuestra cabeza y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová es fuerte y valiente. Jehová es poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Salmo 24, versículo 7 al 10. Fíjense, aquí este hombre le está diciendo a su hijo, confía en el Dios de tu padre, porque Él me bendijo a mí y te dejo a ti toda esta riqueza y te dejo este pueblo. El muchacho obedeció al comienzo, pero después cuando ya era viejo se olvidó, pensando que era muy sabio, no leyó las escrituras, las escondieron y se perdió entonces el hombre cuando era viejo porque se fue a las alturas, a todos los montes altos. Y entonces allí en los montes altos ellos levantaban sus altares y subían y oraban allí, pero Dios no le agradó y le dijo, traeré tu reino. Hola, gracias por vernos. Si has llegado hasta aquí, te invito, suscríbete al canal, déjanos tu like, haz tu comentario, ayúdanos y comparte este video. Sé parte de este ministerio. Lleva el mensaje a otras almas que pudieran necesitar la ayuda de nuestro Dios. Jesucristo te ama. Mensajero, gracias por haber escuchado y oído el mensaje de este video. Hasta la próxima. Hola, gracias por vernos. Si has llegado hasta aquí, te invito, suscríbete al canal, déjanos tu like, haz tu comentario, ayúdanos y comparte este video. Sé parte de este ministerio. Lleva el mensaje a otras almas que pudieran necesitar la ayuda de nuestro Dios. Jesucristo te ama. Mensajero, gracias por haber escuchado y oído el mensaje de este video. Hasta la próxima.